En tiempos de elevado endeudamiento y creciente gasto público en Estados Unidos, ¿qué tipo de promesas pueden hacer los políticos a los ciudadanos? Hay un ejemplo muy claro, reciente, en Nueva York. El alcalde Zoran Mamdani, quien por ejemplo ha prometido eliminar las tarifas a los autobuses de la ciudad, entre muchas otras promesas. Medida quizá deseable, quizá, pero ¿posible? ¿Y a qué costo? Si la deuda federal de Estados Unidos ya supera los 40 billones de dólares, si el año pasado Estados Unidos pagó 970 mil millones de dólares solamente en intereses, si el gobierno federal además tiene prioridades de gasto e inversión en proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial y más, ¿qué es lo que realmente pueden prometer? Es importante el tema, el caso es Estados Unidos, pero no es el único país. Vamos a analizarlo ya con Jorge Suárez Vélez desde Nueva York. Qué gusto saludarte, Jorge, para un tema como este, porque no solo crece la deuda, es un gobierno que sigue gastando cuando no por su campaña en Irán, el gasto militar que quiere aumentar, y luego llegan estos políticos con promesas que suenan muy bien, pero no hay cómo costearlas. Absolutamente, Gaby. Esto está llegando a un nivel preocupante. Particularmente creo que Estados Unidos va a poder pagar siempre su deuda. El problema es que tú no puedes usar el mismo dólar más de una vez. Es decir, el dólar que vas a usar para pagar, por ejemplo, los intereses sobre la deuda, pues ya se fue en eso y es dinero que no se puede usar para escuelas, para salud pública o para infraestructura. Entonces estamos hablando de que a nivel federal es un gobierno que va a gastar en solamente intereses sobre la deuda, más de 1 millón de millones de dólares este año. Y si consideramos el déficit que tiene el gobierno, es decir, cuánto recauda menos de lo que gasta, eso asciende a casi 2 millones de millones de dólares. Entonces hay un desorden fiscal evidente que, dicho sea de paso, no es solo de Estados Unidos. Todos los países del G7 tienen niveles similares de deuda. Desde la pandemia se acumuló deuda que básicamente se pagó, digamos, por la pandemia con deuda, y por el otro lado, incluso los países de la OECD traen niveles arriba del 100% también de deuda PIB, es decir, es un mal a nivel mundial, pero en el caso de una economía que es 26% del PIB mundial, que es la de Estados Unidos, pues la cifra es estratosférica y en efecto ya es una deuda que asciende a más de 40 millones de millones de dólares. Y en un momento en el que el mundo también se está transformando en la manera en la que producimos, en la que trabajamos, en la que vivimos. Ahora, todos estos políticos, yo mencioné a Zoran Mamdani, pero tú sabes muy bien que hay otros también en otros estados del país y en otros lugares del planeta. Pero esos políticos están allí porque alguien los apoya, alguien cree en lo que están diciendo, aunque no sea posible. Es que no hay nada más fácil, Gaby, que ser electo prometiendo que vas a bajar impuestos o prometiendo que vas a gastar o a subsidiar cosas, como el caso de Mamdani, que llegó al poder ofreciendo que va a subsidiar el transporte público, va a subsidiar preescolar, va a abrir estas absurdas tiendas para que la gente pueda comprar víveres de forma más barata, aunque cuesta una fortuna subsidiar esto y acabas beneficiando a muy pocos. Pero algo que a mí me causa mucha molestia, Gaby, es que nunca oyes que estos políticos están proponiendo racionalizar el gasto público. El caso de Nueva York es muy claro. Por ejemplo, la cárcel de Rikers, que es la cárcel principal aquí en Nueva York, gasta $1,200 diarios por preso. La obra del metro de la Segunda Avenida, que es la obra pública más reciente que se ha hecho de gran calado, digamos, en Nueva York, se gastó por kilómetro 10 veces más que una obra equivalente en París, 20 veces más que una obra equivalente en Seúl. Esto es un absurdo. ¿Y por qué no se trata primero, antes de estar pensando en que, por ejemplo, vas a recaudar más impuestos, que es lo que Mamdani está proponiendo, por qué no racionalizar el gasto público y gastar con eficiencia, recordando que ese es dinero que no es de ellos, sino es de los contribuyentes? Ahora, el ciudadano, más político, más responsable, menos responsable, ¿cómo ves a las generaciones que apoyan a estos políticos? Yo creo que hay un enorme nivel de ignorancia, Gaby. Yo creo que los electores no se están metiendo a las entrañas de esto. Ha habido algunos casos excepcionales, por ejemplo, Gina Raimondo en Rhode Island, fue una gobernadora excepcional porque lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue convencer al electorado por qué había que reformar el gasto público, por qué había que reformar programas sociales, e hizo una gran labor para
venderles que eso era lo mejor para los hijos y los nietos de los contribuyentes, y lo hizo con gran éxito. Pero hay muy pocos políticos que tomen ese tipo de riesgo, y hay muy pocos electores que se toman el tiempo para entender que realmente a la larga lo que más beneficia a todos es el orden fiscal y el tener un gasto público que vaya dirigido a lo que realmente va a generar prosperidad de largo plazo, y eso típicamente es un buen gasto de infraestructura, salud pública, educación pública y una recaudación de impuestos que no estrangule al causante. El caso nuevamente que citabas en Nueva York, Mamdani habla de incrementar los impuestos a la gente que tiene más recursos, pero el 1% más afluente de Nueva York ya paga 46% del impuesto sobre la renta. O sea, y es un número tan pequeño que si los estrangulas demás, es gente que fácilmente migra a otros estados, como está pasando en Nueva York, que decenas de miles de los más afluentes han ido a vivir a Florida, donde no hay impuestos estatales, o a la ciudad. Hablamos de Mamdani, pero también hay que decir que no solamente es del lado, cuando hablamos de socialistas, claro, los proyectos hay que analizarlos, pero del otro lado igualmente. Entonces, aquí la lección, ¿cuál es? Cuidado el dogma. Fíjate que esa es la gran diría, tragedia fiscal en Estados Unidos en este momento, Gaby, que tradicionalmente el Partido Republicano fue un partido que era fiscalmente conservador, que creía en el gobierno pequeño, que creía en presupuestos balanceados, aunque, dicho sea de paso, el único que ha balanceado un presupuesto los últimos 50 años ha sido Clinton, que era demócrata. Pero esa era al menos la base del credo fiscal, digamos, republicano. Con Trump esto ya pasó a la historia, y básicamente lo que hemos visto es que este ha sido un presidente que ha multiplicado fuertemente la deuda, el déficit, y que no tiene la más mínima intención de aumentar impuestos o de reducir el gasto, lo cual pone a Estados Unidos en una situación complicada, porque la deuda de hoy la van a pagar los hijos de los contribuyentes, y eso es algo que es absolutamente injusto. ¡Qué barbaridad! Así que a poner manos a la obra como ciudadanos políticos también. Gracias, qué gusto saludarte, un abrazo. Siempre el gusto es para mí, Gaby.